Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación. Es como un río que va en mi alma. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestro último capítulo con relación a la doctrina de la gracia. Para hoy tenemos el fruto de la gracia es libertad, no esclavitud. Ese es el título que tenemos para hoy. Así que la gracia no es una licencia para obrar el pecado como algunas personas lo consideran. Consideran que hablar de la gracia es hablar de libertinaje. Tampoco hablar de la gracia es una regresión al mundo, sino por el contrario es un favor sobrenatural para obrar en amor, el bien y la justicia, a fin de que el hombre que ha sido salvo, el hombre que ha sido bendecido con esta gracia de salvación, viva y deguste de lo que verdaderamente es la santidad de Dios. Es decir, para que pueda degustar de esa justicia, de esa verdad en amor. Así que la gracia no es una licencia para que nosotros podamos hacer lo que deseemos. Han habido algunos conflictos con relación a esta doctrina, con relación a este pensamiento teológico, ya que muchas personas consideran que la salvación por gracia simplemente le da al ser humano esa licencia para pecar, para hacer lo que desee, y al final pues no pasa nada porque igualmente va a ser salvo. Eso es lo que algunos consideran, inclusive con este pensamiento de salvos, siempre salvos. Entonces consideran de que una persona que ha sido salva, si verdaderamente va a ir al reino de los cielos, puede vivir una vida como quiera, puede pecar, puede desobedecer la ley de Dios, quebrantar la ley de Dios cuantas veces desee, no importa, ya que tiene garantizado el reino de los cielos. Pero es una verdad a medias, sencillamente porque al reino de los cielos no entran los pecadores, simplemente entran aquellas personas que han sido justificadas, aquellas personas que han sido santificadas, es decir, apartadas. Entonces, cuando nosotros hablamos del fruto de la gracia, entendemos que ese fruto de la gracia es libertad. Y si no hay libertad, posiblemente la persona no ha conocido la verdad. Recordemos lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, hablando acerca de esa libertad, y dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces dice la palabra mismo que podemos llegar a ser verdaderos discípulos. Recordemos que un discípulo es una persona que se sujeta voluntariamente no solamente a aprender de un maestro, sino que la meta es llegar a ser igual o mejor que su maestro. En este caso, nosotros nos sujetamos voluntariamente a ser discipulados, enseñados, instruidos por nuestro Señor Jesucristo. Y
en ese sentido, nosotros, en medio de nuestra educación, en medio de nuestra formación, nosotros día tras día debemos dar a conocer esa imagen de Cristo a través de nosotros. Entonces, el fruto de la gracia es libertad, libertad. Si yo entiendo que hay situaciones, hay debilidades en la carne y posiblemente estamos lidiando con algún pecado, etcétera. Pero ese lidiar con un pecado, lidiar con un deseo pecaminoso, no es equivalente a el deleite de ese pecado o el deleite de ese deseo pecaminoso. Hay dos formas de verlo totalmente distintas. Una, que el creyente peca porque tiene debilidad en su carne, porque necesita esa madurez, necesita crecer. Y la otra, sencillamente, que peca porque hay un deleite, hay un deseo, y cuando hay un deleite, un deseo de hacer lo malo, entonces sencillamente esa persona no es libre. Cuando hablamos de libertad, hablamos de que la persona puede completamente renunciar, puede completamente abandonar aquello que lo mantenía esclavos. Recordemos también que nosotros somos o éramos esclavos del pecado hasta que Cristo vino y nos hizo libres. Por eso es que la gracia de Dios concede vivir la plena libertad, apartados del pecado por medio del perdón en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en Cristo Jesús hemos sido justificados, es decir, que hemos sido declarados inocentes por el mérito de Cristo. La justicia de Cristo se imputa a nuestras vidas y nosotros hemos sido declarados justos. Mas, sin embargo, entendemos de que hay una naturaleza que está batallando, una naturaleza que está ahí continuamente haciendo presión a esa nueva vida que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y por eso es que el poder de la obra del Espíritu Santo nos lleva a esa vida en santificación, esa nueva vida en santificación, que no es otra cosa que apartar. Recordemos que cuando estudiamos esa doctrina de la santificación, hablábamos acerca de apartarnos, santificarnos, separarnos, consagrarnos para un fin determinado. En este caso, la santificación es sencillamente que Dios nos aparta para que podamos nosotros deleitarnos en la justicia de Dios, para que podamos deleitarnos en esa bondad, en esa verdad, para que podamos nosotros verdaderamente dar a conocer ese amor de Dios, el amor de Dios que se da a conocer, se da para el prójimo y se da a conocer para con Dios. Entonces, ese justificados nos habla de que hemos sido perdonados. Si no hemos sido justificados, no hemos sido salvos. Y si no hemos sido salvos, quiere decir de que la gracia de Dios no ha obrado en nuestras vidas y por consiguiente no tenemos esa libertad. Así que la esclavitud sigue ahí. Pero el fruto de la gracia es libertad. Vamos a mirar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, hablando acerca de esa condición que manifiesta o esa condición que revela o que da a conocer un verdadero Hijo de Dios. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces,
Cuando hablamos de que la persona ha sido salva por gracia y que esa persona, por la misma bondad, misericordia, plan, propósito de Dios, esta persona irá al reino de los cielos, es decir, tiene asegurada la vida eterna. Pero ¿quiénes son los que verdaderamente tienen asegurada la vida eterna? Son aquellas personas que están en Cristo Jesús. Una persona que está en Cristo Jesús dice que ya no hay ninguna condenación. Quiere decir que si la persona ha sido salva, entonces esa persona tiene una verdadera esperanza de la vida eterna. Quiere decir que no hay condenación para esa persona. Pero el condicionante es que está en Cristo Jesús. Y dice, los que andan, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, estar en Cristo Jesús es degustar de esa verdadera obra del Espíritu Santo en su vida. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Una persona que ha sido salva produce un fruto de libertad, y ese fruto de libertad es sencillamente porque la presencia del Espíritu Santo está en su vida. Ahora, si una persona dice ser salva, pero su vida da evidencia de esclavitud, entonces posiblemente hayan dos razones. La primera, sencillamente porque está batallando con esa naturaleza pecaminosa, está creciendo y está entrando prácticamente en esa primera etapa de lo que es la santificación, conquistando su vida, conquistando todas esas áreas de su vida para consagrarlas a Dios. Y número dos, porque la persona no ha sido salva. No ha sido salva. Entonces hay que considerar eso, amados hermanos, ya que la vida cristiana no es una religión. Hablábamos también acerca de eso, la verdadera identidad del creyente. Nosotros hemos sido salvos por gracia y hay un propósito, y ese propósito es que haya fruto, y para que haya fruto verdaderamente tenemos que estar en Cristo Jesús. Y dice, para andar conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos vida. Recordemos lo que Jesús dice ahí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Y toda persona que cree en mí, aunque esté muerta, vivirá. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Es decir, Dios considera que todas las personas que han sido bendecidas por esa gracia de salvación a través de su Hijo Jesucristo, vivan eternamente. Entonces, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es simple, es sencillo el pensamiento, es sencilla la realidad y la verdad
en cuanto a lo que es una persona en cuanto a lo que una persona es en Cristo Jesús y lo que no es en Cristo Jesús. Entonces, una persona en Cristo Jesús sencillamente es una persona que considera las cosas del Espíritu. Y una persona que no está en Cristo Jesús es una persona que considera más importante, y de hecho es la prioridad en su vida, las obras de la carne. Esa es la diferencia, amados hermanos, con aquellas personas que verdaderamente han nacido de nuevo, que verdaderamente degustan de esa gracia de salvación, esa gracia preciosa. Entonces, una persona que está en Cristo Jesús es una persona que se ocupa de las cosas espirituales, que piensan en las cosas espirituales. Porque el ocuparse, dice la palabra, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Es vida y es paz. Entonces, los creyentes, nosotros, amados hermanos, debemos considerar y no perder de vista que nuestra verdadera prioridad y nuestra verdadera ocupación es en aquellos asuntos espirituales, aquellos asuntos que conciernen a esa vida espiritual, esa vida en el Espíritu. Y dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, amados hermanos, consideremos este llamado que Dios nos hace en esta hermosa mañana, en este hermoso día. Ese llamado a que no se nos olvide que nosotros somos parte de un reino, somos parte de una familia, somos parte de una gloria eterna. Y esa gloria eterna nos da a nosotros ese privilegio de degustar de ese alimento, de esa vida, de esa verdadera esencia del reino de los cielos, que no es otra cosa que verdad, bondad, justicia, misericordia, santidad. Somos llamados a santificación. Somos llamados a esa gloria. Gracias a la misericordia de Dios y gracias a esa gracia de salvación. Leemos, por ejemplo, en Efesios, carta a los Efesios, en el capítulo 1, miramos ahí verso 4 y verso 5, según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, amados hermanos. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que fuimos escogidos, predestinados, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que la gracia nos lleva a nosotros continuamente a esa lucha, continuamente a esa vida en santificación. Es decir, que la gracia continuamente desea que nosotros produzcamos fruto, que nosotros demos ese fruto de justicia, ese fruto de amor,
ese fruto de bondad, ese fruto que verdaderamente representa o que da a conocer la vida del Espíritu en nosotros, la presencia del Espíritu en nosotros. Miramos también en Judas capítulo 1, verso 24, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué hermoso presentarnos sin mancha delante de la gloria de nuestro Dios, con alegría, con gozo, amados hermanos. No hay mayor privilegio que pueda experimentar un mortal, que pueda experimentar el ser humano. No hay mayor privilegio como el de podernos nosotros presentar delante de la gloria de Dios sin vergüenza, con alegría, con gozo, en paz, santificados, sin mancha. Recordemos, amados hermanos, que al final de los tiempos muchas personas se presentarán delante del gran trono blanco para ser juzgados. Pero como leíamos en Romanos capítulo 8, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para los que andan conforme al Espíritu de Dios. Y dice también ahí mismo en Romanos, siguiendo la lectura, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero Cristo está en vosotros. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, una de las ventajas, por decirlo así, de los privilegios o de la gloria de esa salvación, es que la presencia del Espíritu Santo es ese sello de garantía, ese sello que garantiza que verdaderamente nosotros iremos a la gloria eterna. Ahora, ¿por qué garantiza que nosotros iremos a la gloria eterna? Sencillamente porque el Espíritu Santo mismo se encargará de la redención de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Eso lo podemos mirar ahí mismo en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Capítulo 1 de la carta a los Efesios. Dice la palabra del Señor, verso 13 en adelante, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, la redención del cuerpo. Amados hermanos, estaremos más adelante hablando acerca de esa doctrina de la glorificación, la doctrina de los cuerpos glorificados. Leemos también ahí en la carta a Tito, capítulo 3, carta a Tito, capítulo 3, leemos en el verso 2 en adelante: que a nadie difamen,
que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué tremendo pasaje, amados hermanos. Así que esa gracia de salvación nos lleva a experimentar una verdadera libertad, no una esclavitud, sino una verdadera libertad. Y esa libertad demanda, amados hermanos, que haya un fruto evidente, como lo acabamos de leer. Leemos también en Romanos capítulo 6, del verso 1 al verso 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Con relación al bautismo, amados hermanos, no está hablando del bautismo en agua, sino está hablando del bautismo por o en el Espíritu Santo, que no es otra cosa que la forma en que Dios, a través de esa salvación, nos incorpora, nos santifica, nos aparta para incorporarnos en el cuerpo de Cristo. Por eso dice que porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Todos los que estamos en Cristo hemos sido bautizados en el Espíritu, por el Espíritu hemos sido santificados, apartados y incorporados en el cuerpo de Cristo. Seguimos leyendo, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El fruto de la gracia es libertad, quiere decir que esa nueva vida produce un verdadero fruto. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, amados hermanos. Porque el que ha muerto ha sido, ¿qué? Justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también, amados hermanos, leemos, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, del capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra, cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué hermoso, amados hermanos. Siempre que vemos la gracia involucrada a la salvación, está involucrado también la obra del Espíritu Santo, y esa obra del Espíritu Santo está involucrada en esa vida de santidad, en esa vida de santificación. Aquí lo dice el apóstol Pedro, habla acerca de que es de suma importancia que nosotros entendamos a qué hemos sido llamados. Dice que hemos sido llamados a vivir una vida de santidad. Sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Y hace una recomendación de suma importancia, y esta recomendación es que: y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Fuimos rescatados de esa forma que teníamos de vivir antiguamente. Antes de venir a Cristo teníamos una forma de hacer las cosas, de vivir, de hacer, desear, contemplar, etc. Pero dice que ahorita, en esta nueva vida en Cristo Jesús, nosotros tenemos que andar con temor, con temblor, sencillamente porque el tiempo de nuestro peregrinaje aquí en la tierra es corto. En cualquier momento viene el Señor, o el Señor determina que alguno de nosotros parta con el Señor. Y es de suma importancia entender esto, amados hermanos, que las personas que verdaderamente han sido bendecidas con esa gracia de salvación, esa persona anhela, ama y desea partir con el Señor. Esa esperanza de la vida eterna, esa esperanza de esa salvación eterna está ahí latente. Por eso dice: y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Una fe auténtica, una fe genuina que se mantiene en esa esperanza de la vida eterna, amados hermanos. Y para ir concluyendo, podemos decir que la redención es una realidad que comunica, exalta y revela el conocimiento de un Dios soberano. Un Dios que por su soberana voluntad determina en su inmutable consejo la gracia de salvación para el pecador. Esta gracia determina que en su plan de redención se involucre un pacto de ley o un pacto de obras para mención de la realidad pecaminosa del ser humano, y un pacto de gracia para que el pecador pueda entender que solo en Cristo Jesús, solo en el Redentor, puede haber satisfacción y cumplimiento de ese pacto de la ley, con el fin de que la salvación sea por mérito de Cristo y por ese nuevo pacto en su sangre, no por el mérito de nuestras obras. Como lo dice el apóstol Pedro ahí en el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, como plata, sino que nosotros fuimos salvos, rescatados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que como un cordero sin mancha y sin contaminación, un cordero que fue destinado antes de la fundación del mundo por amor a nosotros. Entonces, ese pacto, que es el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, determina que la gloria es única y exclusivamente para Dios, para esa obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y no por el mérito de nuestras obras. Recordemos que nuestras obras o nuestras buenas obras delante de los ojos de Dios son como un trapos de inmundicia. Así que la gracia de Dios abre
la gloria de la redención del ser humano a través de ese pacto de gracia, que no es otra cosa que la promesa de Dios hecha en la persona y obra del Mesías prometido. Un pacto que finalmente ha de cumplir sus demandas en Cristo, a fin de que los pecadores, amados hermanos, reciban la gloria del Evangelio, reciban esa fe genuina, esa fe auténtica, reciban ese arrepentimiento y, por supuesto, ese nuevo nacimiento o esa conversión, que podríamos decir también que en esa conversión se experimenta el pecador la justificación, la santificación, la glorificación y la vida eterna. Verdades gloriosas, doctrinas gloriosas que emanan de esa obra de salvación, la fe, el arrepentimiento, la regeneración, un nuevo nacimiento, la justificación, la santificación, la glorificación y la vida eterna. La gracia de Dios es la doctrina que nos permite contemplar la gloria del amor de Dios, su bondad, su misericordia, a fin de que el pecador pueda acercarse confiadamente al Dios de justicia, al Dios de santidad, al Dios que sencillamente es puro y perfecto, acercarse con ruego, con súplica, implorando por su perdón, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sacrificio que no solo pudo satisfacer las demandas de la ley, sino que también aseguró, amados hermanos, la eternidad de todos aquellos que por la fe han reconocido el señorío de Cristo en sus vidas. Una realidad que es poderosamente asegurada por la gloria del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Así también como dice en Efesios capítulo 2 del verso 8 al verso 9, porque por gracia sois salvos mediante la fe, amados hermanos. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Qué hermoso, amados hermanos. Quiero dejarlos con el lema de nuestro ministerio, que no es otra cosa que el himno nacional de esta hermosa exposición de la gracia de salvación. Y dice, porque sin merecerlo, sin mérito alguno, y sin justificación, y sin ningún derecho alcanzado o propio del ser humano, Cristo dio su vida por él, a fin de bendecirlo con la gracia de la vida eterna. Vuelvo y lo repito, porque sin merecerlo, sin mérito alguno, sin justificación y sin ningún derecho alcanzado o propio del ser humano, Cristo dio su vida por él, a fin de bendecirlo con la gracia de la vida eterna. Bien, amados hermanos, terminamos hasta aquí esta doctrina, un pequeño pincelazo acerca de esta doctrina de la gracia de la salvación. No se pierda nuestros próximos estudios con relación a estas doctrinas de la salvación. Y si este mensaje ha sido de bendición para sus vidas, compártalo con otras personas a fin de que también puedan ser edificadas. Que Dios los bendiga.